Bienvenidos a todos, gracias por su tiempo, por estar acá. Mi nombre es Jessica, formo parte de Afrontar. Para los que no nos conocen, Afrontar es una asociación de Argentina para el apoyo de frontotemporales y alteraciones relacionadas. Buscamos brindar información, apoyo y contención a familiares de pacientes con DFT y también concientizar a la sociedad sobre esta patología, tanto al público en general como a profesionales, como en el ámbito de neurología, psiquiatría, que es importante que esta enfermedad se conozca para diagnósticos a tiempo, ya que muchas veces es confundida con patologías psiquiátricas. Así que, bueno, los que estamos llevando adelante este proyecto en este momento somos Abril, Gastón, Sofi y Ana, y los invitamos a que si no nos conocen, que se sumen a nuestras redes, que nos escriban, ya sean de Argentina o de otros países. Entre todos podemos darnos una mano, así que bueno, bienvenidos, esperamos que esta videoconferencia les sea de ayuda, y ahora voy a dejar a los doctores que se presenten y agradecerles obviamente por su participación y colaboración siempre con la asociación. Bueno, me presento, mi nombre es Nahuel Maratimet, soy psiquiatra, hago neuropsiquiatría, soy colega del doctor Calandri en el liceo de Fleni, y junto con él estamos llevando adelante la clínica de demencia frontotemporal. Bien, bueno, yo soy, algunos de ustedes me conocen, bueno, porque atiendo a sus familiares, soy neurólogo, ¿no? Y hace bastante tiempo tenemos con el doctor Marat interés oral, y estamos trabajando hace un tiempo apadrinando a esta asociación, porque bueno, creemos que es una de esas cosas que también necesitan los pacientes, tanto necesitan a los médicos como necesitan un lugar, ¿no?, donde tener uno con el que compartir. Así, bueno, vamos a empezar con esto, si les parece. Yo antes de empezar quería que hagamos una aclaración. Esta es la primera vez para todos, tanto para ustedes como para nosotros. La intención de esto en ningún momento va a ser reemplazar el consultorio de su médico de cabecera, de su psiquiatra, de su neurólogo, sino más bien que tengamos un espacio donde podamos compartir dudas y nosotros podamos ayudarlos desde lo que sabemos. Muchas de las cosas van a quedar incompletas porque muchas veces las decisiones y muchas cosas se toman sobre pacientes en particular, y entonces vamos a tratar de ayudar en lo que podamos desde acá. Bien. Bien, bueno, yo voy a ir haciendo las preguntas que, como dijimos, se fueron generando en el grupo de familiares con DFT, que, como dijo Jessy, este grupo está abierto a que todo familiar pueda participar, y ahí justamente, si bien hay muchas dudas que tienen que ver con dudas particularmente más bien médicas, que bueno, hoy para eso están los médicos aquí, igualmente ayuda muchísimo como familiar ir planteando dudas, interrogantes, que bueno, muchos atravesamos esta situación y justamente sirve como descarga. Bueno, la primera pregunta que se planteó en este grupo es cómo podemos estar tan seguros de que nuestro familiar tiene DFT y no otra patología, y cuáles son los estudios a seguir para demostrarlo, ¿no? Bueno, bien. La verdad es que es una pregunta súper compleja, eso. Y de hecho, si me permiten, lo que mencionó Jessica en un momento, que tiene que ver con cómo se confunden estas patologías con otras, ¿sí? Principalmente patologías psiquiátricas. Para demostrarles una imagen, si me permiten compartir un segundito la pantalla. Esto es de un trabajo que se hizo hace un tiempo ya, del cual nosotros hicimos una estadística bastante parecida con nuestros pacientes, pero vimos que estos números, que no son de Argentina, son extrapolables a nuestra población, o sea que es algo que es comparable. ¿Y qué es lo que muestra esto? Lo que podemos ver es, en este gráfico vamos a ver, recuerdan que habíamos ya hablado, o lo habíamos presentado en el webinar que hicimos con el doctor Calandri,
sobre algunas de las preguntas básicas sobre qué es la demencia frontotemporal. No vamos a ahondar sobre eso ahora, pero básicamente es importante saber que la demencia frontotemporal tiene al menos, si uno después puede discutir si incluye otras o no, pero al menos 3 formas principales, que son la variante conductual, que es la más frecuente, ¿sí? Que cuando habla de demencia frontotemporal en general uno se refiere a esa, pero también hay otras formas de lenguaje. Acá en este gráfico lo vamos a ver como esto es la primera, es la variante conductual, y las otras dos son las dos variantes de lenguaje, la no fluente y la semántica. ¿Qué es lo que vemos acá? ¿Y por qué traigo esto a colación? Si se fijan en azul, vamos a ver, este es el tiempo en años, ¿sí? Que pasa, y lo que vamos a ver es que al principio en azul tenemos el tiempo que pasa el paciente hasta que alguien dice, este trastorno, esto que está pasando, es algo neurodegenerativo. O sea, esto no es algo psiquiátrico, ¿sí? Si se fijan, para la variante conductual es de 3.7 años, para la variante no fluente 3.5 y para la semántica 1.4. ¿Qué significa esto? Y lo que significa básicamente es que en este tiempo, y por eso lo traigo a colación, el paciente pasa un porcentaje importante de su enfermedad sin un diagnóstico. Y acá pasa un poco esto que viene a lo que ustedes preguntaban, ¿no? De, vamos a ver qué es demencia frontotemporal. Y voy a incluir esto, que dentro de los numerosos síntomas que tiene la enfermedad, vamos a ver que esto es como una gran báscula. Hay un montón de síntomas, de hecho al menos son 6, pero estos son los 2 principales que nos importan, que vamos a tener por un lado la apatía, que es el modo de presentación más frecuente, ¿sí? Suele ser el primero de los síntomas, y en general se confunde con un trastorno depresivo, porque ¿qué caracteriza la apatía? Que el paciente tiene como esa pérdida de iniciativa, esa pérdida, digamos, de ese motor que lo hace hacer acciones todos los días. Y cuando eso sucede, generalmente todos, inclusive los familiares y también los profesionales, obviamente, lo confunden con decir está deprimido. Pero en realidad es un síntoma distinto. El otro síntoma que suele aparecer es la desinhibición, y es la segunda forma de presentación en frecuencia, y se caracteriza por la aparición de conductas impulsivas, conductas socialmente inapropiadas, ¿sí? Hay una pérdida de ese freno para hacer ciertas actividades. Y esto es lo que genera principalmente mucho estrés a nivel familiar y es lo que lleva temprano a la consulta. Y en estos casos, así como en la forma de la apatía se confunde con depresión, en esta forma se suele confundir con un cuadro, con un trastorno bipolar o con un trastorno psicótico. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno lo conecta con lo otro, lo que vemos es que en estos 3.7 años, en este tiempo donde no se llega al diagnóstico, en realidad se está pensando en estas otras patologías que estábamos mostrando, ¿sí? Entonces, es un error por parte del profesional, ¿sí? De no haberlo diagnosticado tempranamente. A veces es muy difícil al principio. A veces es muy difícil llegar a ese diagnóstico en forma temprana, y lo que nos marca un poco que definitivamente estamos en este cuadro, si bien uno puede tener uno clínico como bastante más delicado, como para diferenciar estos síntomas, a veces es el tiempo y la evolución, ¿sí? Los cuadros psiquiátricos en general suelen mejoramientos, suelen tener episodios donde están mejor y episodios donde pueden recaer. En cambio, en estos cuadros en general no hay mejoría, o suele haber una lenta progresión y aparecer otros síntomas nuevos. Puede el paciente empezar con una depresión, o sea, una apatía, y a medida que pasa el tiempo aparecer los síntomas de desinhibición, de hiperfagia, esto de que comer en forma voraz, de no saber cómo hacer, aparecer síntomas de lenguaje en medio, y eso es lo que a veces nos confunde en el diagnóstico. Entonces, a veces se requiere el tiempo y el seguimiento, y sí, a veces uno lo dice que parece medio cliché, que es, la patología puede ser crónica, pero no es lo mismo que cronificar al paciente. O sea, siempre hay que ir repensando el diagnóstico en base a lo que va sucediendo. Y a veces es oportuno realizar ciertos estudios
estudios, que es la otra parte de su pregunta, ¿sí? Y que primero que nada hay que tener la sospecha, ¿no?, de que hay algo que no me cierra en ese diagnóstico. Dentro de esos estudios hay varios, quizás el doctor Calandri en eso tiene más experiencia o más conocimiento que yo para explicarlos. No, yo quiero retomar algunas ideas como para decir algunas cosas. Creo que tu pregunta dice, ¿cómo podemos estar seguros de que lo que tiene nuestro familiar es una DFT? Creo que en realidad lo que tenemos que hacer es como descomponer, porque es lo que hacemos nosotros, ese diagnóstico. Si pensamos en lo primero que mostró Nahuel, lo primero que decían es que muchas veces pasan un montón de tiempo hasta que sepamos que tiene una enfermedad neurodegenerativa. O sea que está ocurriendo un daño en el cerebro y por eso están apareciendo los síntomas. Entonces la primera pregunta antes de si es DFT o no, que nos hacemos los médicos y para la cual tenemos eso, ¿estamos cursando una neurodegenerativa? Y eso depende de los síntomas, depende de la presentación del paciente, depende en el momento que estamos, tenemos distintos estudios. El más sencillo de esos es una resonancia. Si ha pasado suficientemente tiempo, lo que vamos a ver es que ese daño se, digamos, transforma en atrofia, en reducción de áreas del cerebro. Pero después tenemos estudios más sofisticados, hay estudios de funciones lumbares, hay estudios que se llaman de biología molecular, donde usamos algunas sustancias radiactivas para hacer negativo o no. Y después hay que entender que la DFT es una de varias enfermedades neurodegenerativas y que a veces las enfermedades neurodegenerativas se parecen, incluso los síntomas son absolutamente igual. Por acá están algunos de los chicos de una paciente nuestra que tiene una enfermedad de Alzheimer que se manifiesta como una demencia frontotemporal. Y entonces, esa sutileza entre que es, bueno, para eso tenemos estudios específicos que se llaman biomarcadores. Todos estos estudios van a depender mucho del momento en el que nos encontramos al paciente. A veces no es necesario y a veces sí. A veces podemos seguir tratándolo porque tenemos una alta sospecha. Porque esa es la otra cosa que hay que incorporar en esta palabra. Los diagnósticos son sospechas. Los únicos diagnósticos definitivos son las anatomías patológicas, o sea, ver el cerebro y qué tiene. Eso es algo que no ocurre en nuestros pacientes en vivo. Entonces, lo que nosotros hacemos es tratar de aproximarnos mejor al diagnóstico. Y en función de lo que tenemos podemos decir, bueno, estamos un 50% seguros, un 80%, un 99%, un 99,9%, y vamos trabajando con ese grado de certeza. La pregunta es hasta dónde permitimos, y bueno, va a depender de qué necesita cada paciente en ese momento. Creo que más o menos por ese lado les contesto. Creo que si tengo que resumir, todo paciente necesitaría por lo menos una resonancia, que es un estudio simple, que está a mano de todos, que lo cubre la mayoría de las obras sociales y que contesta muchas de las veces esta pregunta: ¿tenemos una enfermedad neurodegenerativa o no? Que esa es una pregunta que abre las aguas de si voy por el tratamiento psiquiátrico habitual o empiezo a plantear otro pronóstico. Y después tenemos todos los otros estudios más refinados. Sí, yo creo que a lo único que agregaría a lo que dice Ismael es que para eso lo primero que tiene que haber es o sea, el profesional que está haciendo, digamos, no voy a revisar los casos, pero me parece que si algo que podemos compartir es que en general lo que ha sucedido es que ha habido un recorrido hasta que alguien dijo, bueno, esto no me está cerrando, ¿no? O sea, esa sospecha clínica requiere primero que nada abrir un poco la cabeza a no encasillarse con una idea fija, ¿sí? Y eso es algo que lleva tiempo, ¿sí? Lleva mucho tiempo, ¿sí? De hecho, con Ismael hemos tenido casos donde uno decía es esto y el otro decía es lo otro, y al final lo que nos terminó digamos, marcando las aguas, como bien dice él, es el estudio de imágenes, que en algún momento aparecen estas alteraciones en la neuroimagen y que eso no se puede justificar por
un cuadro psiquiátrico solo, ¿sí? Bien, sigo con la otra pregunta. Y la pregunta ¿es posible que una persona, si tiene alto nivel de estrés y si tiene una pérdida de un familiar importante, eso produzca emocionalmente que se genere alguna alteración en los lóbulos frontal y temporal? Bueno, la verdad es que es una respuesta compleja, pero vamos a resumirla para hacerlo más sencillo en algo categórico, que es no. No. Una cosa es hablar de una enfermedad neurodegenerativa, ¿sí? Donde uno puede después discutir cuál es la proteína o cuál es la causa que está llevando a la muerte neuronal, ¿sí? Y otra cosa es hablar, digamos, de un cuadro funcional, ¿sí? Cuando uno ve, para retomar un poco lo que decíamos recién, cuando uno ve una resonancia, uno está viendo la estructura del cerebro, ¿sí? Los cuadros psiquiátricos o psicológicos o anímicos generan cambios funcionales en los circuitos, ¿sí? No producen cambios estructurales, o sea, no sucede que el cerebro se atrofia porque uno está triste o porque fallece alguien o porque está en un cuadro de mucho estrés. Sí puede suceder que estas situaciones particulares desencadenen cuadros psicológicos o psiquiátricos que que no es lo mismo hablar de estar triste que estar deprimido, ¿sí? Son situaciones distintas. Entonces, lo que a veces puede llegar a confundirse y a creer que la enfermedad empezó de tal hecho a alguien o de que sucedió un evento, este cuadro venía sucediendo de hace mucho, mucho tiempo, muchos años, y quizás no hay con qué responder a este grado de estrés nuevo, ¿sí? Esto es como una cuestión de oferta y demanda, ¿sí? Si yo tengo digamos, la capacidad de pararme frente a cierta situación porque estoy bien y de repente aparece una situación que me sobrepasa, no tengo con qué responder frente a eso. Pero eso no es lo mismo que decir que el estrés o la situación emocional fue la causa de la enfermedad. ¿Sí? Por lo menos no hay ninguna evidencia de que relacione esos dos sucesos. Bien. No sé si quieres agregar algo, Ismael, pero... No, me parece que es lo mismo, pero sí como para resaltar algunas cositas. Bueno, ustedes saben que la demencia frontotemporal puede tener variantes que tienen que ver más con el lenguaje y otras más con la conducta, pero en todo lo que tenemos que pensar es que acá hay áreas del cerebro que controlan ciertas cosas que están gradualmente fallando. Entonces, en ese gradual, a veces hay cosas muy sutiles. Y uno con el 70, el 60 o el 50% del funcionamiento puede lidiar bien, hasta que algo nos saca de la rutina y nos pide el 100%. Y entonces eso hace que ese 50 que venía sin notarse se haga recontra evidente en el lenguaje o en la conducta o en lo que sea. Entonces muchas veces vemos eso, que pareciera que empezó de golpe, pero si nos sentamos bien y se sientan con el profesional o piensan ustedes y empiezan a rastrear pequeñas cositas que vienen tiempo antes, ¿no? Pero que en la habitualidad vienen pasando. Entonces, a veces eso es lo que genera el estrés. En realidad lo que genera el estrés es cambiarles la dinámica, a veces hacer más evidente algo que ya viene pasando. Bien, sigo con la otra pregunta. ¿Querías Bueno. anotar algo, Nahuel? Bueno, ok. No, que esto es como dice Ismael, que sucede mucho esto de que uno viene y dice, bueno, o sea, el síntoma más disruptivo generalmente es la desinhibición, que puede tomar varias formas. Y entonces la familia, a partir de ese síntoma ruidoso, es el momento donde uno dice, bueno, acá pasa algo que no está bien. Pero es como dice él, cuando uno empieza a ir para atrás, uno encuentra esto de que se fue aislando de a poco, de que cambió la personalidad y estaba más frío emocionalmente, y eso fue interpretado como, bueno, está estresado, está deprimido, pero en realidad, ¿sí? Esos fueron síntomas que fueron pasando desapercibidos en este momento. Eso creo que es un poco lo que resume, me parece esto.
Bien, la siguiente pregunta es, una vez que a nuestro familiar se le diagnostica DFT, ¿cómo debemos llevar adelante la alimentación y también cómo debe ser la comunicación para con estas personas? Y después, ¿qué dieta se recomienda para una persona, un paciente con DFT? Bueno, a ver, vamos por partes acá en esta pregunta. La primera es, tenemos que pensar, por un lado, la respuesta es bastante sencilla. La respuesta es una dieta balanceada, ¿no? Pero en esta sencillez incluye matices. La primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que la gente con DFT lo que tiene son síntomas conductuales, son dificultades para inhibir, ¿no? Y una de las cosas, uno de los estímulos que cuesta mucho inhibir es algunas conductas alimentarias, sobre todo las cosas que dan como mucha recompensa inmediata, lo dulce, algo muy grasiento, y por el otro lado, la otra cosa es inhibir el impulso de veo alimentos y los ingiero, tenga hambre o no tenga hambre, que es un hecho de la desinhibición en sí. Eso hace que las dietas se desordenen un montón, porque si bien nosotros la misma dieta a toda la familia, tenemos al paciente, ni bien empieza, visitando la heladera 5 o 6 veces por día. Entonces, eso hace que la dieta aumente mucho en calorías. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es asegurar que esté ingiriendo un normal de calorías. ¿Está bien? Ese es el primer concepto que nos tenemos que llevar sí o sí. Esto pasa mucho, sube mucho de peso y el aumento de peso trae un montón de problemas secundarios en la salud. Aparecen, por ejemplo, una diabetes que no teníamos, o aparece hipertensión, aparecen un montón de fenómenos que están asociados con el sobrepeso. Entonces, lo primero que necesitamos es que la dieta sea balanceada y con las calorías normales. Eso es que coma lo mismo que comemos todos en la familia. No es fácil eso. No. Implica un montón de yendo de acuerdo al ambiente, pero podemos tener algunas claves. La verdad es que hay que entenderlo que no es hambre, sino que es dificultad para inhibir el veo quiero, ¿no? Entonces, la primera estrategia es que no esté disponible, ¿no? Si todos los días vamos a dejar una docena de medialunas arriba de la mesa, se va a comer la docena. Si dejamos que acceda a la heladera, a donde están todos los alimentos, es probable que vaya y hurgue. Entonces, por ahí hay cosas, retirarlas, sobre todo las que más busque, como por ejemplo los chocolates. Y después, bueno, ir viendo y ir adaptando el entorno. No sé qué pensás, Nahuel, vos, del otro lado. Yo agregaría algo que me parece importante, que es también como para que entendamos no solamente la pauta como bajada de línea, sino ponerse un poco en el lugar del paciente, ¿sí? Si yo siempre hago este ejercicio, y de hecho algunos me deben haber escuchado decirlo en el consultorio, si yo les pregunto ahora, viernes a la noche, ¿qué prefieren? ¿Una pizza o una milanesa de soja con una hoja de lechuga? Lo más probable es que todos estemos de acuerdo que vamos a elegir la pizza, ¿sí? Puede ser que alguno no, pero en general lo que busca es la gratificación que te puede producir esas grasas, que tiene que ver con ciertos circuitos. Bueno, no vamos a entrar en con el mecanismo de recompensa. Todos vamos a elegir esto, ¿sí? Ahora, ¿por qué no elegimos comer esa pizza riquísima, esa milanesa napolitana todos los días? Porque vamos a engordar, porque vamos a subir de peso, porque nos puede dar hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, imagínense que el freno es ese raciocinio, ese momento donde ustedes pueden poner el pie en el freno y parar el pulso de comerlo. En esta enfermedad eso se afecta. Entonces, yo creo que acá es donde uno debería ponerse un poco en el lugar del paciente y pensar, ¿por qué no? O sea, ¿por qué habla de frenarse por sí mismo? Porque si le vamos a exigir al paciente que cumpla esa función que de por sí la tiene afectada a nivel biológico, a nivel cerebral, es un poco injusto, ¿no? Es como pedirle, yo siempre digo esto, es como pedirle a un paciente con diabetes, ponerle ganas y produce insulina.
no va a poder frenar por sí mismo, ¿sí? Entonces, es importante entender estos síntomas para poder tratar de entender dónde está la dificultad. Hay algunos psiquiatras de estos antiguos dicen que los objetos evocan actos. O sea, si yo veo el alimento, quiero comerlo. Y ese freno no está. Entonces, es como decía Ismael, si yo voy a dejar el plato con medialunas arriba de la mesa, el paciente se lo va a comer, ¿sí? Entonces, es importante tener esos recaudos. Bien, y la otro aspecto que me parece que tenemos que discutir, o me parece bueno tratar, es muchas veces, y en esto acá quiero ser cuidadoso, muchas veces se plantea terapéuticas naturales, es decir, bueno, vamos a tratar esto con la alimentación. Bueno, lo que tenemos que saber es que esas terapéuticas son también terapéuticas que la medicina evalúa, y de hecho hay dietas que son indicadas para distintas cosas, pero hay una cosa que se llama nivel de evidencia, es decir, hay una dieta, la probamos, vemos si los pacientes que toman la dieta les va generalmente mejor o no, y con eso decidimos si la dieta sirve o no sirve en estos casos. Hay casos de enfermedades neurodegenerativas donde la dieta ha generado beneficios, como por ejemplo en la enfermedad de Alzheimer. En la demencia frontotemporal, hoy día no tenemos evidencia. Eso no quiere decir que sea mala o que sea buena, solo que no lo sabemos. El punto a tener en cuenta igual es que si extrapolamos la información de otras enfermedades parecidas, como el caso de la enfermedad de Alzheimer, la intervención en la dieta no es no es tan distinto de lo que hacemos todos los días. O sea, lo que incluye básicamente es la limitación de las calorías totales, o sea, no aportarle alimentos muy calóricos y tratar de que la alimentación sea balanceada y a predominio de las verduras, a predominio de las legumbres, y bajando dos componentes, que son la cantidad de carne, que en nuestra dieta tiene más que las dietas generales, y la cantidad de harinas. O sea que, si vamos a intentar una intervención de la dieta, tenemos que saber que por el momento no sabemos si hace bien o hace mal. Uno presumiría que mal no va a hacer, y las cosas que deberíamos implementar hacia ese lado serían básicamente eso. Como siempre, lo primero, la clave, vigilar la cantidad de las calorías. ¿Está bien? Bien, genial. Para todos los que se están integrando, por favor, se mantengan en silencio, así lo hacemos todo más ordenado. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. ¿DFT puede ser hereditario? Y si es así, ¿cómo podemos saber si tenemos DFT? Nada, yo lo primero que quería decirles con respecto a lo hereditario es que sí, es cierto que hay un porcentaje de enfermedades de DFT, de degeneración frontotemporal, que son hereditarias. Ese porcentaje está por debajo del 7%, pero es un porcentaje que está. Cuando surge esta pregunta en el consultorio, yo siempre trato de explicarla con un dibujito, entonces por eso hoy les preparé unas en PowerPoint como para tratar de explicarles y ver si lo podemos entender. A ver, voy a compartir la pantalla y quiero mostrarles esto. Esto es una generalización y no ocurre siempre, pero básicamente nosotros tenemos 2 genes para cada una de las características que tenemos. Vamos a ponerlo así sencillo. Uno de esos genes lo heredamos de nuestros padres y uno lo heredamos de nuestras madres, ¿no? Hay genes que necesitan tener esa característica, ambos genes, para que lo expresemos. Acá yo puse un ejemplo, por ejemplo, obvio, es imaginario, ¿no? El gen de tener
la piel azul o de tener la piel gris. Este gen necesita que haya 2 genes para que yo tenga la piel azul, mientras que el gris necesita un solo gen. Entonces, puede ser que mi papá sea gris y esconda un gen azul. Puede ser que mi mamá sea gris y esconda un gen azul. Y cuando tienen hijos, se toma uno de estos y uno de estos al azar, y entonces puedo tener hermanos que son grises y no tienen ningún gen azul, o hermanos que son grises y tienen un gen azul y un gen gris, y puedo tener un hermano azul que en ese caso tendría 2 genes. Cuando esto pasa, hablamos de que ese patrón de herencia se llama recesivo. ¿Qué es lo que muestra esto? Que cuando yo veo a alguien, esa persona está mostrando la característica de ese gen, pero puede tener otro que no lo muestra y que lo puede transmitir. Este es otro tipo de gen. Se llama dominante. ¿Qué pasa acá? Cada vez que tengo uno o 2 genes, se transmite, se muestra un gen azul y es azul. Y esta persona es gris porque tiene 2 genes grises. Puede tener hijos que son grises porque si se toma uno de estos al azar, este y este tienen los 2, pero cada vez que se presente al menos uno, va a ser azul. Esto se llama patrón autosómico dominante. ¿Por qué les explico esto? Porque los genes que se asocian con la DFT tienen un patrón autosómico dominante. O sea, que cada vez que tenga al menos uno, él se va a expresar. O sea, si yo tengo un gen de la demencia frontotemporal, la voy a tener. Eso quiere decir que cuando yo miro sin conocer los genes, sé que esta persona no tiene ese gen, porque si no estaría expresándolo. ¿Se entiende? Si no voy más despacito, pero la idea es que cuando hay estos patrones autosómicos dominantes, no existe el portador sano. Si alguien tiene el gen, tiene la enfermedad. Entonces, cuando uno ve esto, lo primero que se pregunta es, si yo tengo la enfermedad y no tengo a nadie en la línea anterior, o sea, mis padres no la tuvieron y la enfermedad es autosómica dominante, mis padres no pueden haberme pasado un gen que no sabían que tenía para que yo lo tenga. ¿Está bien? Cuando nosotros, entonces, 2 cosas importantes. ¿Existe heredabilidad? Sí. No es, está por lejos, no es la principal causa. Está en menos del 7%. Y cuando se da, lo más lógico es que encontremos que el paciente lo tiene, pero lo tuvo antes y lo tuvo uno de sus abuelos. Es la condición de portador sano. No, ¿esto tiene salvedades? Seguro. A veces existen mutaciones de novo. Quiere decir que mi papá no tenía el gen, no tuvo la enfermedad, pero en algún momento entre que me fue a pasar el gen y yo nací como individuo, el gen cambió y se volvió el de la enfermedad. Eso puede pasar, pero es una condición que uno espera menos probable que tener la herencia. Entonces, tratando de resumirles, existe herencia, es en pocos casos, y uno lo sospecha mucho más cuando ve que en la línea familiar hay uno tras otro. Sería una condición rara que en generaciones anteriores no hubiera un gen y el gen apareció en esta generación y desde ahí se vuelve transmisible. Es una condición rara, no quiere decir que no sea una condición que pueda existir. Lo que nosotros sugerimos siempre es charlar este riesgo con
el médico de cabecera de nuestro familiar, y después evaluar esto, cuán probable es que me pueda pasar a mí, y por el otro lado, evaluar si necesito realmente esta información, que es algo que siempre hacemos cuando le sugerimos a la gente que se testee o testee a su familiar por los genes. Es decir, ¿qué voy a hacer con esta información? ¿Me va a ser útil de acá al futuro? ¿Voy a poder planificar cosas mejor? ¿No? ¿O me va a ser dañina? ¿O me va a hoy complicar mi presente por un futuro que no sé qué va a pasar? Son dos cosas que nos tenemos que plantear. Sí. Yo sé que este es un tema complejo, así que si a alguno le quedó alguna duda, lo puede escribir acá en el chat y lo terminamos de cerrar. Sí, de hecho, estaría bueno agregar que esto se puede complejizar mucho más aún. Hay casos donde uno ve que hay, ustedes saben, que esto seguramente ya lo deben haber escuchado, que digamos, estas enfermedades neurodegenerativas se deben a que se acumula una proteína normal en el cerebro, ¿sí? Las proteínas son sintetizadas por la célula a partir del ADN, ¿sí? Hay todo un proceso en donde se va generando estas proteínas. Pero hay casos donde uno puede ver que la proteína, o sea, el producto está fallado, pero el gen no está afectado. Esto es bastante frecuente también. Entonces, en esos casos, la verdad que la posibilidad de heredarlo es mínima. De hecho, hay una explicación detrás de esto bastante compleja que la verdad que amerita una charla aparte, pero la verdad es que es para que, ¿por qué decimos esto? Para que vean que las posibilidades son tantas que no es lejos, años luz de pensar que esto es una sentencia, para nada, ¿sí? Esto es el caso por caso, hay que ver cada caso y ver, digamos, la línea familiar. Y también, como decía Ismael, la verdad es que no hay respuestas correctas en cuanto a si deben o no deben saber esa información. Eso es una decisión muy personal, que a lo sumo, siempre charlándolo con el profesional, lo que se puede hacer es asesorarlos en las implicancias. Y después, cada uno elige qué va a hacer con esa información. Pero es importantísimo eso, saber qué van a hacer con eso. Porque tener una espada de Damocles arriba no tiene ningún sentido, ¿sí? Bueno, vemos si llegamos a un par de preguntas, aunque sea una más. Sabemos que la enfermedad genera cambios conductuales y para eso muchas veces se necesita medicación que produce una mal medicación y esto puede generar que se acelere la enfermedad. Bueno, es una respuesta también compleja. La verdad es que, primero que nada, hay un concepto en farmacología, que esto es para todo, tanto para el ibuprofeno como para las medicaciones que se pueden usar acá. Que yo siempre lo explico esto. Los fármacos no inventan ningún fármaco crea una función que hace es estimular o inhibir una función que ya existe. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esta es una enfermedad que en muchos casos los síntomas van mutando, van apareciendo. Es como dijimos al principio de todo. A veces empieza con un cuadro depresivo, que no es una depresión, es una apatía. Después aparece esto de comer en forma voraz. Después aparece lo de la desinhibición, ¿sí? Entonces, los fármacos se van eligiendo según el momento que el paciente está atravesando. Lo que nosotros hacemos con la medicación es tratar de equiparar esta balanza, ¿sí? Que se afecta o se desbalancea porque se alteran ciertos circuitos del cerebro, ¿sí? Entonces, la respuesta es no, la medicación no va a acelerar la enfermedad, ¿sí? Lo que va a intentar hacer es frenar o estimular ciertos circuitos del cerebro. Ejemplo, si el paciente está muy apático, yo voy a tratar de prender, de encender un poco ciertos circuitos del lóbulo frontal. Ahora, si el paciente está muy desinhibido, uno lo que intenta hacer es esa desinhibición, ¿sí? Y para eso, a veces, uno tiene que pagar un precio que es no buscado.
¿sí? Que son los denominados efectos adversos. Entonces, la medicación no va a acelerar la enfermedad. Lo que puede pasar es que el paciente, mientras que está con cierta medicación, esté mejor, pero a medida que pasa la enfermedad, como la enfermedad va avanzando, síntomas nuevos, o esta medicación que alcanzaba no alcance más, o que esta medicación que estaba cubriendo un síntoma, ahora no sirva para cubrir otro síntoma nuevo que aparezca, ¿sí? Entonces, es un proceso dinámico. No es que el paciente va a estar con la misma medicación desde que se hace el diagnóstico toda la enfermedad. Esto hay que ir revisándolo momento a momento. Nosotros siempre decimos que lo que hoy es, mañana puede no ser, y lo que ayer, digamos, fue, pasado tampoco. Digamos, esto va cambiando todo el tiempo, ¿sí? Entonces, hay que ver cómo nos paramos frente a esto, ¿sí? Pero no, la medicación no va a acelerar el proceso, por lo menos las medicaciones que utilizamos, ¿no? No van a acelerar este proceso, ¿sí? De hecho, lejos de eso, se intenta disminuir esa velocidad de progresión, pero lamentablemente, como usando una frase que ya dijo Ismael, es que no hay mucha evidencia en esta patología. Por eso siempre sostenemos, y siempre van a ver que en el consultorio insistimos, con, digamos, abogar o con estimular a que haya investigación, porque hay mucho que no sabemos de esta patología, ¿sí? Y ese conocimiento se construye, se va armando en el tiempo, ¿sí? Ustedes los deben saber por experiencia, empezó de un día para el otro. Todos los síntomas empiezan como algo sutil, empezamos a veces ni notándolo a la diferencia, pero empiezan y cada vez se van haciendo más intensos. Me parece que ahí tenemos que colaborar en el entorno para tratar de identificar lo que va a ser un problema mañana, porque eso también es un problema, ¿no? Es fácil llegar después, ¿no? No sé, agarró e hizo compras desmedidas. Bueno, no puede manejar más el dinero. Pero las compras desmedidas ya las hizo. Entonces, lo que tenemos que hacer es verla venir. Y el verla venir es re difícil. Es re difícil porque no sabemos tanto sobre el curso de la enfermedad como sabemos sobre otras. No es, bueno, desde que lo diagnosticamos un año va a poder manejar el dinero. No. No, a veces eso puede pasar a los meses o puede pasar a años. Entonces, bueno, acá necesitamos el rol de las dos cosas. Necesitamos que todos trabajar en equipo con el profesional que lo lleva para ir identificando qué puede convertirse en un problema futuro y empezar a limitarlo antes, pero como dice Nahuel, gradual, porque el síntoma viene gradual también. Identificar el síntoma, y después el otro aspecto que es súper importante es que todos contribuyamos a mejorar este conocimiento para poder contestar mejor esta pregunta. Si empezamos a juntar evidencias, si todos compartimos lo que nos pasa, lo que le pasa al otro, vamos a poder ser más precisos en esta respuesta. Sí, sí, la verdad es que es esto, o sea, y acá parecería que fuese una decisión, ¿no? Como que el médico en un momento dice, bueno, mira, a partir de ahora no se puede o sí se puede, y la verdad es que no hay, como decimos, no hay un protocolo, y a nadie le gusta ser un protocolo, digamos, ¿no? Ser un número, ser algo que hay que, bueno, a partir de ahora pasaste de 0 a 1 y no se puede hacer más nada. Entonces, eso es algo que se va construyendo junto con ustedes. O sea, se va construyendo junto con la familia, se va armando de a poco, se va escuchando al profesional que orienta, pero creo que acá entra un poco el rol de afrontar, ¿no? De la asociación, de que ustedes quizás en algunos puntos, sobre todo en los puntos de la convivencia o de cómo se transmite esa información o cómo la experiencia que ustedes transitaron, digamos, es única y no está en ningún libro. Entonces, esa es la parte donde creo que sí es algo que se va construyendo de a poco y no hay una regla universal, ¿sí? Bueno, ahora estoy viendo que Elsa quiere hacer una pregunta. Elsa,
Si querés habilitar tu audio. A ver. Hola, buenas noches. Yo quisiera hacer una pregunta. Yo tengo un familiar, hace 5 años que tiene esa enfermedad, y quisiera saber si está acompañada de como una distrofia muscular, como que se va endureciendo. No sé si me entienden. Sí, bueno, Elsa, hay distintas, digamos, a lo que te referís pueden ser distintas cosas. Si esto, lo que vos referís es que la notás más rígida, como con más dificultad en los movimientos, ¿eso es? Sí, eso. Sí, no, ella ya está hace varios años así, y cada vez la noto más rígida. Bien. La enfermedad arranca por síntomas o de la conducta o del lenguaje, pero va dañando paulatinamente otras áreas del cerebro. Y al dañar otras áreas del cerebro puede dañar el sistema motor, y lo que puede aparecer son distintas manifestaciones motoras. Probablemente lo que vos estás notando se llama síndrome extrapiramidal, y lo que suele ocurrir es lentitud en los movimientos, mucha rigidez, a veces y ocasionalmente temblor, sobre todo de reposo. Eso quiere decir cuando no se está moviendo, sobre todo que los brazos y los extremos distales tengan temblor. Es un síntoma de la enfermedad. En ocasiones también es un síntoma de la medicación. Algunas medicaciones, como los antipsicóticos, que son medicaciones que se usan para el control de la conducta, pueden provocarlo. Pero ahí, de nuevo, la balanza riesgo-beneficio. La primera cosa cuando nosotros vemos a alguien con un síndrome extrapiramidal es preguntarnos si no es la medicación. Ahora, la segunda pregunta es, ¿la necesito o no? ¿Va a estar mejor con la medicación o sin la medicación? Son cosas a balancear. Y el otro punto es que la enfermedad por sí, o sea, pacientes que no tienen nada de medicación, pueden tener estos síntomas también. O sea que tampoco es que siempre es la medicación, pero que hay que verlo por ese lado. Sí, de hecho, para agregar algo quizás sobre la medicación, cuando Ismael dice antipsicóticos, menciono las más frecuentes, que son risperidona, olanzapina, quetiapina, aripiprazol. No todas estas medicaciones tienen el mismo riesgo, el mismo chance, el mismo porcentaje, si quieren, de producir estos efectos. ¿Por qué? Porque tampoco hay que demonizar en este sentido la medicación. O sea, a veces con esta medicación apareció este efecto adverso, esta rigidez motora, pero no significa que no puede tomar quizás ningún antipsicótico. Quizás se puede cambiar a otro, ¿sí?, que más o menos mantenga los síntomas, los beneficios, que es lo que uno busca, y que disminuya el efecto adverso o el precio a pagar, digamos, ¿sí? Entonces, eso es algo que se va viendo también en la consulta. Pero sí, es verdad que a medida que la enfermedad avanza pueden aparecer estos síntomas. Sabemos que, digamos, este trastorno, un poco de verlo a veces más rígido, tiene riesgos, ¿sí? Por ejemplo, el aumento del riesgo de caídas, que digamos, estos pacientes si se caen, generalmente y hay alguna fractura de cadera, son situaciones graves, ¿sí? Entonces, ahí es donde uno ve también el riesgo. Si había un cuadro de base, si hay sobrepeso, si hay también alguna alteración, digamos, en la visión. Hay un montón de cosas para evaluar al momento de decidir sobre eso. Generalmente lo que pasa es que se asocian las dos cosas. Por un lado está la enfermedad, que a medida que va avanzando va afectando estos núcleos motores, ¿sí? Y a medida que va avanzando empeora la conducta y uno tiene que frenar esa conducta que lo pone en riesgo al paciente. Que esa es la palabra, ¿no? Riesgo. Ese es el tema de hasta dónde, digamos, dejo o no dejo que aparezca tal síntoma, ¿sí? De consulta a consulta puede variar totalmente esto. Entonces, hay que irlo viendo, ¿sí? Creo, Elsa, para cerrar, unos pequeños consejos en cuestión del problema en sí. El problema tiene, como dijimos, un par de aristas.
la arista de la medicación, la necesita o no, que tenés que charlarlo obviamente con el médico que la trata. Y el otro aspecto es, ¿qué hago para mejorar este síntoma? Este síntoma sabemos que mejora cuando tratamos de aumentar los movimientos del paciente, o sea que a esto hay que agregarle kinesiología. A esta situación, a este panorama, más allá de si necesitemos o no necesitemos la medicación, necesitamos agregar kinesiología. Ese es el punto 1, recuperar lo que se pueda recuperar. Y el otro punto es riesgo, es evitar que aparezcan nuevos problemas. Esos nuevos problemas son que esta rigidez haga que ella tenga muy lentos los movimientos y lo que aparezcan son lesiones por estar todo el tiempo sentada en el mismo lugar o por estar acostada todo el tiempo en el mismo lugar. Eso se llaman escaras y hay que vigilar que no estén. Para eso ayuda mucho cuidando la piel, viendo si tratando de movilizarlo al paciente, cambiarlo de lugar. Esos son puntos. Y el otro punto importante son las caídas. Si se moviliza con esto, aumenta bastante el riesgo de resbalarse y caerse. Entonces, para eso, vigilemos que en el hogar no haya, por ejemplo, muebles con aristas que se puedan resbalar, que se puedan golpear. Y el otro punto importante en ese sentido es ver si necesita una asistencia. Por ahí un bastón, por ahí un andador, o acompañarlo con los desplazamientos. Entonces, charlarlo de la medicación, la kinesiología y los riesgos. Esas serían las cosas que deberíamos vigilar. Sí, y a veces también, digamos, porque acá se entremezcla, ¿no? Entre que uno quiere o debe o asiste a su familiar, pero también es verdad que uno no puede estar las 24 horas del día atrás de él. Entonces, acá hay una cadena de eventos, ¿sí?, que suceden. Uno es la kinesiología, otro es el acompañamiento terapéutico, otro es la terapia ocupacional. Hay un montón de abordajes no farmacológicos que sirven también para tratar esto, ¿sí? Digamos, en realidad cuando empieza el tratamiento se divide así, farmacológico y no farmacológico, y es súper importante tener eso presente. Bueno, y después acá Isabel está haciendo otra pregunta por escrito, que es que, bueno, que su esposo como que no quiere comer, consume muchos hidratos y es muy difícil que consuma frutas o verduras. Sí, a ver, hay varias cosas. Hasta ahora venimos hablando mucho de estos síntomas de desinhibición, pero esto pasa mucho en los pacientes con la apatía. Uno, cuando esto no es, como dijimos siempre, no es 0-1, ¿sí? Esto va de a poco apareciendo. A veces el paciente empieza a estar como con menos iniciativa, pero llega un momento donde la apatía es tal que no hay como iniciativa para hacer nada, ¿sí? Y nada incluye beber, incluye comer, incluye higienizarse cuando hay que ir al baño, incluye un montón de cosas. Entonces, en algunos casos extremos sucede que los pacientes no comen más. Entonces, ahí uno tiene que, digamos, primero que nada, incluir abordajes estos no farmacológicos, como tratar de estimularlo, tratar de, digamos, de estimularlo con cosas que pueda disfrutar, pero a veces pasa que no hay, digamos, se afecta algo que es como el centro del hambre, por así decirlo, del cerebro, y eso se va como alterando. Entonces, hay algunas medicaciones que abren el apetito, que se utilizan, ¿sí? Algunos de estos efectos que abren el apetito en realidad son efectos adversos de la medicación, pero uno los utiliza como terapéuticos en estos casos. Entonces, hay que ir un poco viendo. También es verdad que veo en la pregunta de Isabel que menciona esto de que no, digamos, de que además había como perdido peso, puede ser, que aún así bajó de peso. Entonces, recordemos que esto es una patología, pero pueden suceder otras patologías, ¿sí? Que el paciente esté anémico, que tenga algún problema gastrointestinal, o sea, por lo menos en mi área, que es la psiquiatría, esto pasa mucho, ¿no? Que el paciente tiene una patología psiquiátrica y no puede tener otra cosa, todo se lee desde esa óptica. Y esto es súper importante, ¿sí? Que los pacientes tienen que tener también un seguimiento clínico, cardiológico, nutricional. Entonces, hay que abordarlos de todos lados, ¿sí? No porque el paciente tenga un problema
neurológico, deja de tener la posibilidad de tener otras patologías. ¿Sí? Esto es fundamental a dejarlo claro. Y después sí, la verdad es que esto que decís de que tiene mucha tendencia a comer hidratos, tiene que ver con esto que estábamos hablando, ¿no? De que los hidratos nos dan placer, ¿sí? Entonces, ¿por qué habría de no hacerlo, de no comer eso, que es lo que le da placer? Y acá fíjense que se mezcla, ¿no? Esto, en este mismo caso se mezcla un poco la apatía y un poco la desinhibición, que es la pérdida de ese control. Entonces, esto es un poco lo que va pasando a medida que estos cuadros avanzan. Y sí, es muy difícil de tratar, hay suplementos que se pueden utilizar, bueno, el Ensure, tratar de procesar la comida, tratar de agregarle dentro de la comida que come, digamos, algunos alimentos un poco más saludables, se puede utilizar refuerzos, digamos, dentro de la comida, de fibra, digamos que a veces eso también pasa mucho, ¿no? Que eso lleva a constipación, y a veces en estos casos los pacientes no lo pueden referir, y eso genera dolor, y eso genera que empeore la conducta. Fíjense que es todo como una cadena de eventos, ¿no? No es una sola cosa. Entonces, todo esto es fundamental, ¿sí? Bien. Bueno, después también ella comentaba, bueno, el tema del dinero, que está teniendo como problemas para saber en qué lo utiliza. O sea, por ahí, ¿qué le recomiendan para que él empiece a ceder ese tema del dinero, como cómo Bien, cortarlo? yo la primera cosa que me estoy preguntando, viendo un poco el panorama de Isabel, es si tiene diagnóstico ya, si ese, digamos, esto va a ser una clave por ahí para modificar las cosas, si no es el momento de consultar. Me parece que este es el momento, cuando hablábamos recién del manejo del dinero, donde las cosas están fallando. Entonces, tenemos que entrar acá con una estrategia para manejar varios de los síntomas, la comida, el dinero. Probablemente esto solo sea la punta de un iceberg, ¿no? Porque si están estas conductas con el dinero, probablemente haya otras conductas que también son de riesgo, son complejas. Y a ver, lo que creo, el primer consejo es tratar, a veces esto tiene una dificultad, pero también un beneficio, que es que los pacientes no, digamos, cognitivamente durante mucho tiempo no se ven tan comprometidos como se ven comprometidos en la conducta. Entonces, eso hace que sea más fácil por ahí mostrarle errores, mostrar las cosas que están pasando, y esa puede ser una forma de modificar estas conductas, decirle, mirá, está fallando esto acá, está fallando esto allá. Muchas veces yo estoy del otro lado, entonces mi consejo va a ser del otro lado, ¿no? Pero desde el lado del médico muchas veces esta es la herramienta con la que imponemos un cambio de conducta. Hacemos un estudio que marque dónde está la dificultad, dónde está el error, nos sentamos con el paciente, le mostramos algo que es invariable, pasa esto, no es, le parece, porque muchas veces lo que empiezan a decir estos pacientes es, a mi señora le parece, el resto se queja, pero yo este fenómeno, y tratar de modificar eso en datos duros. No está fenómeno, está esto. Mirá, lo veo acá, esto. ¿Qué puede pasar con esto? Bueno, puede pasar esto, esto y esto. ¿Te parece que tenemos que seguir por esa vía? Yo creo que por eso ahí hay que apoyarse un montón en quien los está atendiendo, porque si yo tengo que pensar una estrategia, me parece que esa es la estrategia. La estrategia es confrontarlo con los déficits, pero que lo confronte a alguien que no esté a la par, ¿no? Muchas veces es muy fácil, digamos, lo vivimos todos, que el consejo que viene de afuera, que viene como de un ascendente, entra mucho mejor que el consejo que tenemos del lado. Entonces, mi consejo para Isabel es, hablemoslo con el médico tratante y busquemos una estrategia que va a ser muy orientada a cada paciente, porque yo en este momento tengo 2 o 3 cosas para sospechar que está pasando, pero no lo estoy viendo.
Entonces, a veces el que lo está viendo sabe que esto, y también sabe dónde está el punto para entrarle a cada uno. Pero para mí hay que hacer eso, hay que confrontarlo con el déficit y tratar de llevarlo por ese lado. Sí, yo quizás lo que agregaría a lo que dice Ismael, que está bien apoyarse en el equipo tratante porque él es un par. Y pedirle, exigirle que se deje de... Porque, a ver, hay como un juego de poderes, ¿no? O sea, él tiene esta conducta que la niega y se lo dice a alguien que es su par. Entonces va a intentar justificarlo. Puede ser que sea por negación o puede ser que sea por este síntoma que es parte de la patología, que es que no reconozca lo que le está pasando, ¿sí? Que se llama nosognosia. Pero más allá de eso, creo que es importante apoyarse en el equipo un poco por esto, porque la verdad nadie acepta perder tan fácilmente, ¿sí? Y más cuando tiene que ver con algo tan nuclear, tan del centro, como tiene que ver las libertades individuales, en el caso del manejo del dinero. Piense que es una persona que toda su vida se autoválida, se manejó solo, de repente pedirle que deje de hacerlo. Eso nunca sucede sin un costo, ¿sí? Y generalmente es un mecanismo de defensa del paciente de no aceptarlo gratis, digamos, ¿sí? No reconocerlo. Entonces, a veces, y por más duro que sea, es necesario evitar un riesgo mayor, ¿sí? Que las cosas escalen y que se ponga en riesgo, por seguir el ejemplo económico, el patrimonio o la seguridad. Entonces, a veces es necesario confrontarlo al paciente. Me ha pasado en algunas circunstancias de, digamos, agarrar la resonancia y mostrarle al paciente, bueno, esto te pasa, acá está el déficit. Y uno sabe que en realidad eso no explica per se todo, pero se necesita como anclar algo más allá de la palabra, más allá de lo que yo digo, ¿sí? Evidencia. Porque el paciente no lo reconoce, entonces, ¿por qué te va a creer? ¿Sí? Entonces, ahí es necesario no pararse en la vereda opuesta del paciente siempre, ¿sí? Se necesita armar estas alianzas, se necesita que el equipo esté de tu lado, que entienda la situación. Entonces, la verdad que todo eso es fundamental y la verdad es que hace a que el diagnóstico se vaya como construyendo en el tiempo, ¿sí? No para el médico, para el paciente y para la familia, pero principalmente para el paciente en este caso. ¿Sí? Es reconocer que está teniendo una patología grave y que hay cosas de su autonomía que ya no las tiene y eso es fundamental. ¿Sí? Y nadie pierde eso gratis. Ese es el concepto. Ahí es donde les digo como pónganse en los zapatos del otro e imagínense qué les pasa si aceptarían perder esa libertad, llamémosla, tan fácilmente. ¿Sí? A nadie le pasa de aceptarlo tan fácilmente. ¿Sí? Bueno, después acá hay otra pregunta que dice, mi madre tiene miastenia gravis con 79 años y desde hace 4 años le diagnosticaron DFT. Mi pregunta sobre cómo se puede tratar familiarmente hablando a estos enfermos. A ver, no sé, no termino de entender un poco qué nos quiere preguntar Reyes. Supongo que es cómo tratamos a esta combinación entre miastenia y DFT. Bueno, la verdad es que no hay generalmente una asociación muy estrecha, pero es como decía Nahuel recién, digamos, a los pacientes con DFT les pasan cosas. Tienen hipertensión, y tienen otras enfermedades. La miastenia gravis, lamentablemente, es una enfermedad súper frecuente en mujeres, súper frecuente en mujeres por arriba de los 60 años, o sea, es mucho más frecuente que la DFT, o sea que un paciente con DFT puede tener miastenia. La verdad es que los síntomas generalmente, o sea, generalmente no hay mucha superposición entre los dos problemas. El cuadro de miastenia puede tener más severidad o menos severidad, pero el tratamiento de la miastenia no debería incidir sobre nada en el tratamiento de la degeneración frontotemporal. Y la miastenia tiene una característica, que muchos fármacos hacen que empeoren los síntomas motores. Entonces, nada, hay una lista de fármacos permitidos y lo que hay que hacer es
cada vez que decidimos tomar un fármaco que no haga interacción con la miastenia. Afortunadamente son dos enfermedades neurológicas, probablemente el neurólogo que la trate sepa manejar las dos y probablemente esté manejando las dos. Eso simplifica muchísimo cometer errores en la medicación, ¿no? Lo que llamamos siempre la comunicación entre los médicos, y si es el mismo, mucho más fácil todavía. Por el otro lado, la DFT se trataría igual que cualquier otra, o sea, como venimos diciendo, apuntar a controlar de la mejor manera los síntomas con la mínima medicación. Por lo demás, no sé, si no es eso a lo que iba la pregunta, Reyes, por favor aclararnos, pero creo que iba por ahí. Mirá lo que son las diferencias profesionales. El neurólogo puso la mirada en la primera mitad de la pregunta y yo puse la mirada en la segunda mitad de la pregunta, donde no sé si estoy interpretando mal también, pero cuando preguntás esto de tratarlo familiarmente hablando a estos enfermos, creo que tiene que ver un poco también con lo que estábamos hablando antes, ¿no? De esto de cómo llevar o cómo mantener cómo explicarle al paciente esto que sucede. La verdad es que, bueno, me pareció gracioso cómo leímos cosas totalmente distintas. Pero bueno, sí, no sé si te referís estaría bueno quizás que lo aclares. ¿Te referís a opción A, a lo que dijo Ismael, o opción B, a lo que decía yo? B. ¿Cómo hacemos? Bueno, sí, no, la verdad que es muy difícil. Es muy difícil pretender que esto no lo afecte a un paciente. O sea, claramente es una situación de duelo, no sé en qué tan avanzado está el cuadro, digamos, frontotemporal, pero supongamos el escenario donde no existe la demencia frontotemporal y tenés solamente, si querés, la miastenia gravis o cáncer o hipotiroidismo o lo que sea, no importa qué patología sea, eso implica un proceso de duelo, ¿sí? Eso implica, digamos, relegar o duelar esa representación, esa imagen que uno tiene de uno mismo y pararse en una nueva situación, en una nueva circunstancia. La verdad es que hacia eso, que ya de por sí es una patología tratable, pero medianamente grave, medianamente grave, se le suma una patología grave como es la demencia frontotemporal. Es entendible, sobre todo en los estadios iniciales de la enfermedad, que al paciente le cueste muchísimo, muchísimo procesar y entender esto. Entonces, yo creo que hay varias llaves para esto. Una fundamental es darle lugar un poco a la palabra, ¿no? Y acá me saco la beta más psi o más psico, digamos, de mi formación. Creo que es importante, a veces uno puede explicar todos los procesos y la proteína que se acumula y cómo afecta al circuito, pero eso al paciente no le alcanza. ¿Por qué no le alcanza? Porque no hay una representación interna y porque además eso no llena el vacío que genera a pararse frente a esta nueva enfermedad, ¿sí? Entonces, creo que es un proceso, no puede tener, no importa qué línea teórica tenga para interpretar esto, pero hay que dar lugar también a que a nivel subjetivo esto se vaya elaborando, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace? Y la verdad es que si el paciente está en condiciones de mantener un diálogo, de mantener una conversación, de hacer un procesamiento, y un acompañamiento psicológico es fundamental. Por más de que llegue un momento de apatología donde quizás eso no se pueda sostener o no tenga el mismo sentido que una terapia clásica, la verdad es que creo que es importante darle ese lugar al paciente, ¿no? A que pueda elaborar algo con eso, a ver qué va a hacer con esta enfermedad que está atravesando. Y lo mismo para los familiares. O sea, todos ustedes están ávidos de información y quieren saber qué pasa y qué va a pasar y qué hacer frente a esas situaciones, pero hay un punto que a todos los toca seguramente, que tiene que ver con cómo se paran ustedes frente al padecimiento digamos, que genera ver a este familiar mal, ¿sí? A este familiar, cómo se va alterando y cómo se va perdiendo los rasgos que eran característicos de esa persona, y eso es muy difícil, ¿sí? O sea, ese proceso lleva mucho tiempo y siempre recomiendo, porque el psicólogo les vaya a decir qué hacer
frente a que su familiar está desinhibido, está apático, no para de comer, está desejecutivo o no puede hablar, sino para ver, digamos, cómo ustedes se van a ir parando frente a esto, ¿sí? Un dicho que siempre decimos con Ismael en el consultorio es: esto no es una carrera, es una maratón. O sea, no se pueden cansar en los primeros 10 metros, ¿sí? Entonces hay que ir dando lugar a que puedan desagotar, a que haya lugar también para el no puedo hacer esto solo, necesito ayuda, necesito apoyo, ¿sí? Y puede ser tanto de otro familiar que lo está atravesando, que lo atravesó, como de un acompañante terapéutico que te libere un par de horas para que vos puedas ocuparte de vos mismo, ¿sí? Otra frase medio cliché, pero que no deja de ser 100% cierta, es esto de cuidar al cuidador, ¿no? Porque si ustedes se enferman, no pueden cuidar a quien tienen que cuidar. Entonces, la verdad es que todo eso se va armando, ¿sí? Se va armando de a poco. Yo quiero agregar un poco, ya que salió este tema, el estrés del cuidador es una enfermedad tan real como la DFT de la que estamos hablando. Y si ustedes me preguntan, yo les diría que más nociva. Totalmente. Muchas veces, a veces uno entiende al familiar que está del otro lado, sobre todo cuando uno es el compañero de toda la vida, y empieza a llenarse de todas esas cosas que el otro no puede hacer y hacerlas por uno, y eso va, como venimos hablando de la enfermedad, gradual, tan gradual, que en un momento tenemos una mochila enorme que no sabemos que teníamos, y esa mochila se cobra un costo terrible. La verdad es que en muchos años de experiencia de ver pacientes así, yo les voy a decir que cada vez que uno da un diagnóstico está todo el mundo preocupado por el paciente, y lo que termina pasando es que durante muchos años yo sigo viendo al paciente porque la enfermedad es lenta, es progresiva, y el que desaparece es el compañero. ¿Por qué? Porque el estrés, porque la carga, porque todo esto aumenta muchísimo los riesgos, por ejemplo, de tener un infarto, ¿no? Entonces, uno está preocupado por todo un aspecto de la enfermedad, el superflorido, pero el estrés del cuidador es la otra cara, y es una cara mucho más sutil, que uno no la ve, que parece que pasa desapercibida, pero se cobra un costo, y se cobra un costo súper real, súper real. No es decir, no, bueno, yo tiro mientras esté todo bien. No, es importante que bajemos esa carga, que busquemos herramientas. Y de hecho, muchas veces esta escena que dice Ismael de cuando uno da el diagnóstico en el consultorio, todos están preocupados por la enfermedad menos una persona, el paciente. La verdad es que esto pasa mucho, ¿sí? Uno lo puede interpretar como quiera, por la no diagnosis, el no reconocer los síntomas, por la apatía, pero el paciente muchas veces no registra estos cambios. No digo que sea siempre, acá no existe siempre, ¿sí? Y seguramente alguno me dice, pero mi familia estuvo mal. Sí, seguramente que puede haber pasado, pero digo, es un escenario muy común, digamos, de que todos ponemos la lupa en el paciente, pero acá no hay un enfermo, ¿sí? Hay cuanto mínimo dos, que son los que están en esa consulta. Y eso es fundamental de darle lugar, ¿sí? Bueno, acá hay una pregunta más que dice, ¿qué les parece importante? ¿Les parece importante que los cuidadores o acompañantes terapéuticos se formen específicamente en este cuadro, dadas sus diferencias con otras demencias, edad, memoria, etcétera? Sí. 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 Sí, la verdad que sí. Sí, Mael, dale. No, yo lo que quería decir una cosa es, bueno, ustedes saben que fuimos desde el principio estuvimos empujando bastante este proyecto, fundamentalmente por una cosa, porque lo médico, el tratamiento, muchas veces se queda súper corto en esto, y creo que hay un punto que cada vez que nos sentamos a discutir esto sale muy sobre la luz, que es la información. Hay un montón de problemas que pasan en esta enfermedad. Se llega muy tarde con el diagnóstico, cuando tenemos el diagnóstico no sabemos qué hacer, y eso es fruto de que no la conocemos adecuadamente la enfermedad, porque son pocos los pacientes, porque están dispersos en el mundo, y por el otro lado, como eso se termina transformando en, tenemos poca formación todos, los médicos, los que cuidamos, los auxiliares, los kinesiólogos,
los terapeutas ocupacionales, los psicólogos. Entonces, yo creo que si esto tiene digamos, va a tener un impacto sobre la salud de nuestros pacientes, es sin duda mejorando la formación de todos. Sí, Y eso no lo vamos a lograr solo, no lo vamos a lograr dando nosotros cátedra, que no es lo que queremos, sino escuchando a todas las voces, escuchando a los pacientes. Me parece bárbaro que se junten y me parece que tenemos que educar en todos los aspectos. Sin duda, la demencia es una cosa de gente súper grande que afecta a la memoria. Ese es el mito que tenemos todos. Yo los conozco a muchos de ustedes y ninguna de esas cosas encajan ahí. Entonces tenemos que Sí, sacar eso. de hecho, no sé si vieron que estábamos también dentro de las iniciativas que estábamos intentando llevar adelante, estaba esta encuesta, ¿no? Para profesionales de salud, y digamos, por ahora tenemos 250 respuestas, y lo que estamos viendo es que en general el conocimiento de la patología es bastante bajo, ¿sí? En algunos casos no llega a la mitad de las respuestas correctas, digamos, por parte de los profesionales estamos hablando. Con lo cual es súper difícil pretender armar estos equipos de trabajo, de abordaje para los pacientes, si no tenemos, digamos, esa parte fundamental que tiene que ver con la educación, ¿sí? Educación para los familiares, educación para los acompañantes terapéuticos, educación para los psiquiatras, que no nos sigamos confundiendo estos cuadros, por más de que a veces sean muy parecidos, educación para los neurólogos mismos, para los clínicos, ¿sí? Porque este paciente no llega al psiquiatra o al neurólogo, es un paciente, y llega a donde llega. Entonces, la verdad que es fundamental esta parte de educar. De hecho, no sé cómo lo verán ustedes, pero a mí me parece que es una parte importante de afrontar, ¿no? También, de trabajar sobre esto, y que además se irá construyendo, porque a medida que vayan, digamos, teniendo experiencia de acompañantes que fueron, digamos, que manejaron bien, digamos, por ejemplo, bueno, recuerdo un caso que era bastante difícil de manejar conductualmente, y hubo un cambio radical cuando, después de pasar por varios cuidadores, hasta que uno de los acompañantes se enganchó, se puso a leer, empezó a ver cómo pararse frente a esta patología, y de repente, sin tener que cambiar nada de la medicación, la persona mejoró bastante. Entonces, eso se va armando, ¿sí?, con el tiempo. Parte de eso es parte de la función de estas asociaciones, ¿no? Bueno, me pasó esto, ¿a dónde voy? ¿A qué medio? ¿A qué psiquiatra? ¿A qué neurólogo? ¿A qué clínico? ¿A qué acompañante me puede ayudar? ¿Qué terapia ocupacional? ¿Para qué lado tengo que disparar? ¿No? Entonces sí, es fundamental ir armando esta red de trabajo. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta que quiera hacer. Si no, creo que, bueno, a ver, me parece que no. Bueno, yo creo que ya estaríamos. No sé si quieren agregar algo más los doctores. No, yo creo que nada, como para cerrar, me parece que la verdad es que como primera experiencia, la verdad que parece que ha sido bastante fructífera. Esperemos que esto sea como un espacio que podamos crear entre todos, y la próxima que cuenten más ustedes que nosotros, capaz que lo podamos hacer con cierta periodicidad, y de esto de brindarles una herramienta que por ahí les pueda ser útil o no, pero vamos a tratar de que sí. Así que bueno, nada, muchas gracias. Acá Sí, Isabel quiere hacer una última Isabel quiere consulta. hacer una consulta. Después vamos a pasar el link también, si querés seguirnos por las redes. Hay un grupo de WhatsApp de familiares en el cual estamos compartiendo todas las experiencias, ideas, herramientas, así que te invitamos a que te unas. Ahí está Isabel, a ver. Todo lo centré en mi esposo, adopté un cachorrito pensando que nos iba a hacer bien, pero contrariamente a lo que lo odia. Bueno, es que sí, es difícil. A ver, voy a tratar quizás como
no voy a pretender explicar por qué quiere o no quiere al animal. Pero recuerden esto, o sea, muchas veces lo que está afectado en estos pacientes, esta cuestión, esta frialdad o esta distancia emocional, es algo que se llama cognición social, que es la capacidad de empatizar, ¿sí? O de, a ver, como de conectar emocionalmente con el otro. Y a veces esto es una de las cosas que se afectan, digamos, primero. Entonces, genera como esta incapacidad por parte del paciente de poder conectar. Entonces, la verdad es que suele pasar eso, ¿no? Y sobre todo si es un animal que a veces, si bien puede ser como compañero y con esa parte vos no podés como conectar, lo único que te queda, la parte de responsabilidad, es entendible que no le simpatice mucho. Pero sí, la idea es poder, digamos, nada, digamos, sumar estas experiencias y tratar de que no, bueno, esto que vos decís, ¿no? De que no te quedes sola, digamos. Aunque sea desde este lado de tratar de acompañar un poco. Yo, no sé, digamos, como parte de, por lo menos, de un pequeño cierre, primero, nada, los quiero felicitar a ustedes porque la verdad es que esto no podría ser posible si no fuese porque ustedes se pongan las pilas, digamos, y se asocien y tengan esta inquietud que la verdad que es genial y es una parte fundamental, como decíamos antes, de ir construyendo el conocimiento, que el conocimiento es el que el día de mañana nos va a permitir, o esperamos que nos permita, llegar a una terapéutica, ¿no? Llegar a un tratamiento para esto. Entonces, la verdad es que me parece súper importante la labor que ustedes están llevando adelante, de seguir agrupándose. La idea es tratar de conectar gente de todo el país y armar una red de trabajo para esta patología en todo el país, y juntos y tratando de descubrir un poco qué está pasando, ¿sí? A veces, quizás esto por lo menos es un pensamiento personal mío, eh, la verdad es que sabemos que con los tiempos que lleva a desarrollar tratamientos, si bien nunca nadie tiene la palabra final, estos tratamientos a veces no se tratan solamente de esta participación en lo que es investigación y la parte académica, a veces es un modo de darle un sentido a esto que está pasando, ¿sí? Pueden llamarlo, digamos, un legado, pueden llamarlo un aporte a la ciencia, pueden digamos, para que se queden tranquilos que hicieron todo lo que se podía hacer. Digamos, cada uno le va a construir el sentido que quiera sobre esto. Pero la verdad es que es fundamental y es, bueno, también es admirable, ¿no? Que se puedan parar frente a esto y decidir, aunque sea de este modo, dar como la pelea, ¿no? Bueno, muchas gracias por esta videoconferencia, por su tiempo, por su ayuda. La verdad es que, bueno, en el grupo que estamos ahora los familiares estábamos muy contentos con esta idea, así que esperemos que se pueda seguir. Estoy segura que ahora los familiares van a empezar a hacer más preguntas, así que las iremos acumulando para la próxima vez. Y bueno, invitar a esto como lo estamos grabando y después lo vamos a subir en el canal de YouTube. Invitamos a la gente que vea esto a sumarse a Afrontar, a que nos sigan en las redes, a que nos escriban. Nosotros somos de Argentina, pero también si son de otros países, creo que la información, comprender la enfermedad y hacer preguntas básicas, eso sí nos podemos ayudar, dar ideas. Así que bueno, eso, invitarlos a Afrontar y espero que sigamos creciendo y ayudando a más familias. Bien, excelente. Bueno, buenas noches Bueno, a todos. buenas noches y espero volver a verlos. Hasta luego.